dear guests, as a safety reminder, the seatbelt sign is still on. Please remain seated and fasten your seatbelt. The usage of lavatory is not permitted. Hola, aeropuerto de Perth nuevamente. Y bienvenidos International Departures. Y bienvenidos a un nuevo video del mundo por dentro desde el aeropuerto. Ya saben mucho dónde nos vamos, ¿no? Nos vamos a Japón, muchachos. Nos vamos a Japón, muchachos. Llegamos al aeropuerto, nos trajeron nuestros amigos que dejamos en casa en Perth. Unos Gracias, genios. Juancho y Emi, que nos van a cuidar la mansión del mundo por dentro. Con No. todas las habitaciones. Remedita nueva. Caritos nuevos. Carito nuevo. Estamos como queremos. Nos regalaron a los chicos, unos genios. Ya hicimos el check-in. Sacamos generalmente con AirAsia, que es low cost, o con Scoot. O salimos de acá a Australia porque hacen escala en Kuala Lumpur o escala en Singapur. En este caso vamos de Perth a Kuala Lumpur. Creo que son 4 o 5 horas, no sé. Después tenemos 14 o 15 horas de escala. Me dijiste que eran como 16, no te haga el boludo. Llegamos... Me parece que la estás acortando para que quede más lindo para el video. Llegamos 9:30, 10 de la noche y nos vamos a las 2 de la tarde. Así que no sé, saca la O vuelta. sea, esa noche no sé qué vamos a hacer. ¿Qué hará el mundo por dentro? ¿Qué hacer durante una escala de 16 horas en Kuala Lumpur en el próximo video? Le vamos a mostrar casi todo. Vamos a tratar de hacer videolog cada 3-4 días, lo máximo que podamos. Nos vamos a Japón con pasajes de ida solamente. Tenemos planeado estar un mes y medio. Vamos a recorrer muchísimo. Espero que les guste, que nos sigan, que nos apoyen, que se suscriban. Ya somos más de 12.000 en esta comunidad loca. Este año vamos por mucho más, pero si nos ayudan. Nos tienen que ayudar, no sean tan sorongos, que ustedes, esto no es soplar y hacer botella, siempre les digo. Sí. No es que decimos, ay, ¿qué podemos hacer ahora? Pues hagamos un videito que total es rapidito. No, mis cielos, Vamos a atrás meterle hay a un esto. flor de laburo, así que métanle ustedes y pongan no me gusta, compartan, mándenselo al tío, al primo, al vecino, a todo. Nos gusta que nos chongo. ayuden. El agua no la trajiste llena, ¿no? Hay que vaciarla acá. Mirá, ya. Hay que vaciarla acá. Después de haber viajado por 40.000 países, la señorita sí. Arrancamos como el Tuje, se los digo. Vamos. Así arranca el video de este. Arrancamos como el Tuje, se llama. No pasa nada, o sea, es una boludez. Sí, pero la, lo acabo de comprar. la señorita, después de viajar por 40 países, sigue poniendo líquido más grande de 100 mililitros en la valija. Es que yo dije, mañana me lavo con este jabón la cara y no vi los mililitros, lo mandé, no pensé en los mililitros, pensé en que mañana me tenía que lavar la cara con eso. Así que bueno, me tiraron un jabón entero de neutrógeno. No sufran. ¿Qué caro era? En Australia no, pero bueno, en otros países sí. Los que vienen de vuelta a Australia, acuérdense, no se puede traer carne, no se puede traer la bota sucia, no se puede traer nada. Mira, tienen que aclarar todo. ¿Por qué? Les cuento esto, porque hace poquito a un chico español lo deportaron por no declararlo y le cobraron una multa de 3.000 y pico de dólares. A mí me sacaron un jabón. Le sacaron un jabón. Bueno, ya lección aprendida para la próxima. Ya te sacaron varios, ¿no? No, deja de doler el pelo. De los lentes de contacto, la otra vez también en Londres. No, bueno, pero el de Londres no era. El de Londres no era. El de Londres ellos ¿No? quisieron. No era lo que tenían que hacer. Lección aprendida del día. Algo que hacíamos mucho cuando viajábamos por Europa. Miren la llena variedad, estoy viendo. Hacíamos mucho, entrábamos a lugares cuando caminábamos por Europa o por el centro, a Zara o lugares de perfume. Tac, nos poníamos perfumito y seguíamos. Estamos en el aeropuerto y la doña, ¿qué fue a hacer? A ponerse perfumito. ¿Qué esperás de Japón? Explícame, ¿verdad? Mucha cosa. ¿Mucha cosa? Mucha cosa. Es como que abunda la cosa para hacer en Japón. Es como no estamos acostumbrados a eso. Nosotros venimos de viajar casi 3 años por Australia, nos fuimos al sudeste, tranca, dentro de todo Bali es para relajar, Singapur es muy ordenado y Japón es como que siento que va a ser un montón. Si alguien tiene algún video que haya visto, que nos quiere recomendar, lo deja ahí abajo, nosotros lo hacemos. Pero tenemos varios anotaditos, ¿no? Es un listón. O sea, creo que nunca tuvimos tantos videos para hacer en la vida. Por eso digo todo el sándwich que hay acá enfrente. ¿Ya tenés hambre? Es que comemos una rapidita. Bueno, querida. ahí está nuestro vuelo, en un ratito ya abordamos. Bien. Como ya le dijimos, nos vamos de acá a Kuala Lumpur, Malasia. Esperamos 14 horas y después Tokio. Así que se viene el primer abordaje. Que cortito el vuelo, yo ya tengo miedo. 5 horas y pico. ¿Los chicos saben que yo tengo miedo? 5 horas y media. Los chicos no saben que alguien como yo que tenga miedo a volar, que le guste viajar pero tenga miedo a volar. Hello, how are you? No sienten eso, como que... Thank you, cheers. Como que siempre traen algo más en la valija o... ¿No sentí eso, Pi? Como que siempre estás haciendo algo mal cada vez que entras.
Como que o tenés de peso de más, o tenés miedo que te eso controle, ¿no? Yo tengo miedo del vuelo, si yo tengo miedo. Ah, bueno, eso sí, pero no, yo digo como Ahora, que... no me pueden drogar encima, porque si me endrogo, el vuelo es muy cortito. Si me endrogo, chicos, Entonces, ¿qué dice? Si me endrogo no puedo porque el vuelo es muy cortito y voy a quedar medio No, yo siempre tengo esa cosa, como, aunque haga las cosas bien, porque esta vez sacamos una valija de 25 kilos, pero digo, loco, si me controlan, si estoy haciendo algo bien, no entiendo por qué. Vamos arriba. Hello. Hello. Thank you. Bueno, bien, era ella, che, grande. ¿Qué tenemos, te acordamos? Hot seat. Pa. Hot, mami. Hot, mami. ¿Qué asiento tenemos? Tenemos 32A. Yo Tengo soy hambre, ¿eso? Tengo hambre, sí. Sí. Acuérdense siempre de traer comida en las low cost. Yo traje 2 barritas ya nomás. Y tenemos 5 horas con 45 de vuelo. Yo no puedo creer que trajo 2 barritas de cereal, o sea, es... Che, viene bastante vacío el avión, por lo que Pero veo. pará, que todavía recién estamos embarcando, mi amor. No, Sale a las no. 4:10, faltan 20 minutos todavía. No hay gente entrando. Está vacío prácticamente. Miren. Che, nos podrían mandar primero. Epa. Pedile, Bueno. decile que me querés pedir casamiento. No sé, tirar alguna de esas. Ese es buen tip. Esa es buena. Tenés que pedir casamiento Ese y no buen lo tip. querés hacer turista. A mí me gusta mucho el pasillo. A vos te gusta la ventana, ¿no? A mí no me gusta. O sea, yo Bueno, como pero que... ¿te gusta más la ventana? Yo disfruto mucho el volar, si el avión no se mueve, si el avión es velocidad crucero, sin turbulencia, sin nada, yo te disfruto el momento, leo, estoy en la mía. Ahora, hay turbulencia, la paso como el choto, se mueve mucho, la paso como el choto, empiezo a escuchar ruido que no sé qué serían, ya la paso como el choto. O sea, te analizo todo como si supiera de qué se trata la aviación, pero no importa. A mí me gusta el pasillo porque me hincha la bola pedir el permiso a la gente para salir. Pero acá no pedí pasillo, me olvidé. Le voy a tirar una. Si quieren que les recomiendo un libro que leí, para los que tenemos miedo de volar, me escriben abajo en los comentarios que les digo cómo se llama. Bien. Amo a la gente que maneja la capacidad del tipo de atrás tuyo para dormir. Yo cuando estoy muy cansado soy parecido. Vos sos parecido, sí, pero yo no. Todavía no salimos. Lo amo por siempre. No estamos ni carreteando. Todavía no cerró ni la puerta del avión. No, lo amo por siempre. Qué suerte que tiene. Yo tengo unos nervios. Terribles y acá mi amigo es como... Yo soy parecido. Ahora no, pero soy parecido. Yo tengo un hambre. Lo único que estoy pensando es el hambre que tengo. Sí, tengo. Me parece que nos vamos a comer la barrita. ¿Cómo nos trajimos los mates, vida? Para los que son argentinos, tomate se puede traer en el avión. Nosotros lo trajimos porque no teníamos mucho espacio, trajimos el termo, trajimos el mate, pero después la yerba la vamos a conseguir en Japón. Estamos saliendo, man. Bueno, a la Gaby le da miedo el avión, más que todo cuando arranca, cuando aterriza. Rutina diaria. Dar la cabeza ahí. Miren esta. Estoy quedando sin dedo, chicos. Llamás a mí. Sí. Un ruido bastante raro eso. ¿Eh? Ahí está guardando la... Así, haciéndolo. Es como... A mí me agarraba algo con la hélice. Se me está jodiendo. Se movía un poco y decía... Como que vos estarías pegando ruido. Me estoy pasando como el orto. Me estoy pasando como el orto. No. La chica... Hay una chica acá al lado mío que también tenía una cara como algo está pasando. Es que horrible. Escuchó un ruido como que algo fue deslizando. Una propiedad. 2 propiedades. 3 propiedades. Mucha platita. Casi te gané. Casi te gana. Pero escúchame, con el casi no hace nada, te gané. No, pero mirá, si me tocaba después, me tocaba esta. No, pero esa no son- esta. Escuchá. Entonces esta ganaba, Pero- ganaba. Pero escucha, estas acá, estaban acá. Escuchame, para mí tendría que ser que puede seguir sacando el que sigue. Te ganaba Que Monopolis. empatamos. Primer mano para mí. Mejor de 3. Monopolis. Ah, es con ese es Monopolis. ¿Es Monopoly o no? Monopoly, no No, sé Monopoly. qué es. Escuchá, Te gané la primera faltan 48 horas para llegar a Kuala Lumpur y yo ya estoy cansada. ¿Mejor de 3? ¿Hacemos? Mejor de 3 y me encantan los mates que trajiste. No, la lleva no traje, ya. Qué hijo de tu madre, que se A podía lo- matar. ¿Vos sabés el frío que hace en Tokio ahora? A y los no 2 días. toma mate? A los 2 días la conseguimos. En este momento, papá, mandanos una yerba para directo para Tokio. Si alguien No sé vive qué fuera de vamos a Argentina y hacer. quiere comprar productos argentinos, dejamos en la descripción. Pará,
nuestro link de descuento con 10% por el vayan a comprar. Y si alguien es medio mamerto, como mi marido, y no trae la yerba, también se lo puede pedir, porque total te llega al toque. Así que la podemos pedir y que nos llegue a Japón. Aprovecho por una cosa. Suscríbanse. Tranquila, tranquila que no pasa nada. Se mueve un poco nomás. No exageres tanto, Ari. Bicho, pará, Sol. 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 Se está moviendo un poquito nomás. Vida. Sol. Dear guests, as a safety reminder, the seatbelt sign is due on. Please remain seated and fasten your seatbelt. The usage of lavatory is not Vamos. permitted. Cosas que solo Germán y Cande logran en ti, ¿no? Jamás nunca verás esta imagen en la vida, solamente lo verás si estás leyendo Atrapa tu sueño. Es Segundo libro que leo. hace 17 años que estamos juntos, es el segundo libro que lee. El primero fue el de Cande y Germán, el segundo el de Cande y Germán. Muy cultural lo tuyo, bicho, no salís de ahí. Pero es por todo viaje. La verdad que está bueno. Los amamos. Quise tener otro de fútbol en algún momento, pero no. Yo te lo regalé, Me aburro, me duele. no lo leíste. No, pero está lindo. Bueno, siga nomás, que me gusta. Primer destino, Kuala Lumpur, llegamos. Bienvenidos a Malasia, gentes. No se cuenta este país, no se cuenta porque No, son no se aeropuertos. cuenta porque es solo el aeropuerto y no vamos a seguir. Se cuenta si salís del aeropuerto. Claro. Como exacto. no vamos a salir del aeropuerto, no se cuenta. Bueno, acá 27 grados dice que hace, nosotros vamos a salir, así que estamos con Nosotros buzo. tenemos la bufanda, o sea, la gente, evidentemente no nos vamos a quedar en Malasia. Si nos llegan a ver van a decir, estos chicos no se van a quedar en Malasia. ¿Qué hacen? ¿Eh? Tenemos una emoción de que vamos a cenar, que yo no les puedo explicar. O sea, Sí. la única emoción que tenemos es que vamos a cenar. Tenemos hambre. Tuvo heavy el vuelo. Yo no sé qué imagen vos vas a poner de este vuelo, pero Y no se sé. movió bastante. Se movió Ella, bastante. la piloto pidió disculpas. Sí, se Al movió bastante. último dijo que bueno, que la disculpen. No sé, no le entendí una chota porque no anda muy bien el micrófono, pero bueno, como que dijo que no Se que movió, hubo se movió. turbulencia. El aeropuerto este dicen que es grande, yo no me acuerdo, yo vine antes, cuando volví de Qatar pasé por acá también. Sí, Dicen que es grande, tenemos tiempo para recorrerlo, sí. así que le vamos a mostrar el aeropuerto de Kuala Lumpur. Y si vamos al VIP mañana se los van a mostrar. Bueno, tenemos una posibilidad ahí, con ciertas tarjetas de Argentina, tenés 2 entradas a VIPs por año, o sea, 2 entradas sin pagar por año. Así que si podemos, mañana vamos a ir Ya la que se porque... olvidó la valija, me parece. Sí. Está bien. Porque por lo que leímos hay uno acá que cierra a las 11 de la noche y acá son las 10 ahora creo por ahí y abre mañana a las 7 de la mañana. Así que
Iremos a desayunar. Iremos a desayunar porque nuestro vuelo sale a las 2 de la tarde mañana. Pero sí, creo que tenemos 2 entradas gratis. Y les vamos a mostrar dónde vamos a dormir, porque bueno, el mundo Esta noche dormirán en el aeropuerto enamorado. 16 horas acá. Y acá saben que se dice también, en Indonesia se dice terima kasih, que significa gracias. Sí. Y se dice salamat, datang, salamat malam, dependiendo de si es mañana, tarde. Nada, me encanta. Hay un colectivito también acá, así que creo que tenemos que tomar Sí, un es colectivito. un montonazo de Sí, grande. es grande. Así que vamos Pero a no ver. se los va a mostrar. Sí, vamos a ver qué encontramos y ya les mostramos qué vamos a comer porque morimos de hambre. Agüita fresquita, a cuerpo sano, muy bien. Me gusta, ya me está gustando Kuala Lumpur. Tiene expendedor acá de agua caliente y agua fría, muy bien. Según Wikipedia, Malasia. ¿Ah, estoy leyendo? No. Ni siquiera venimos, pero no importa. No, pero no importa, pero les quiero contar que estoy sorprendida yo también. ¿Por qué? Según lo que dicen es uno de los países del sudeste que más litorda tiene. Y ¿Qué se maguita? nota. En el aeropuerto ya se nota. Los baños están impecables, todo última generación, todo recién hecho, hay olor a limpio, o sea, el olor de baño limpio se siente desde acá, Sí, que tremendo. estamos afuera. Y en el baño hay un código QR que si vos ves que el baño está sucio o algo, escaneas el Mostrale eso a código nuestro QR. piloto. Chau, decile, esa chica. ¿Esa chica? Ese fue el piloto. Si ves el baño sucio o algo, escaneas el código QR o hay un número y le mandas, che, está sucio, limpiámelo. A nosotros nos gusta mucho la comida asiática. Muchísimo. Me gusta que te lo exhiben así, aparte. No, es una Lo exhiben paquetería. bien. Ahí está el ratito trucho. Y decirle más bueno, estamos en el aeropuerto, Estamos en el chicos. aeropuerto y son más o menos, creo que 30 de la moneda malaya, que no sé cuál es. Creo que son cerca de $10. Rupias malayas, dice. ¿Rupias malayas? Así que deben ser rupias. Mostrale acá qué paquete. Sí, la verdad que el aeropuerto, recién entramos, nos venimos para el lado que hay que hacer transferencia, ¿cómo es? Traslado internacional. International. Cualquier Bueno, cosa. te la tira en inglés, chica. Se mezcló. Te la tira en inglés. Me caga pedo porque dice que yo no puedo decir tantas palabras como hablo yo porque después cuando lo quiere traducir al inglés no se lo Claro, traduce. me dice cualquier cosa. Mil disculpame, YouTube, si vos no sabés el lenguaje de la Barbie, yo no puedo hacer nada. Bueno, entramos desde allá, de aquella puerta, nos vinimos directamente para acá, para el traslado, porque podemos salir en realidad a la ciudad, Podemos salir. pero son las 9 de la noche, entonces no queríamos salir Aparte, ni nada. Dicen que los puntos principales quedan en la loma del Tucumán. Queda como A la una vuelta. hora y pico, no tenemos ganas de la ciudad. Así que nos vamos a ir para arriba a comer algo Vamos y... a conocer de memoria el aeropuerto como si fuese la película La Terminal. ¿Se mirá, acuerdan de mirá, la película? Mirá que ellos están durmiendo ahí, ¿ves? Vamos a hacer como es. Escúchame, ¿y tú? ¿Ganó el Mac para acá? No ve nada, chicos. No, yo te digo que sí porque después en el... Claro, después en Japón en vamos a comer Japón todo, voy a comemos. comer nudo de la Para allá rolete. subimos, mirá. Pero si yo tuviera que elegir... Vamos elijo mientras. el- Sí, a mí también. Nos encanta la comida oriental. Pero bueno, hace mucho no comemos igual una cadena. Ah, no le quiero hacer propaganda. ¿Qué hace, chico? Como si fuera que No, boludo, pará, ¿qué no. va? ¿Quién era? ¿Qué dice? No lo miraba ni Dios los ¿Qué videos. dice? No comemos una cadena como McDonald's o cosas, ¿no? Ah, lo dijiste. Ahora. Pero- Escucha, mostrarles. No, igual después para mí hay que venir a recorrerlo. ¿Quieren que lo vengamos a recorrer? Para mí hay que venir a recorrerlo. Miren lo que es este que se llama Delicacies of Malaysia, Little Malaysia. Yo amo, por siempre. A O ver, sea, ni vamos a conozco mostrar, Malasia, pero me encantó. Ahí. Me hay un durian gigante. Un durian ahí en la puerta, gigante. Si compras 4, te llega la misma. Muchas cosas está cerrada, no sé si 24 horas. No sé, pero está muy. A mí como que. Decime no que anda. Sí, anda. Cuando te acercas, Me arranca. dan ganas de recorrerlo. Mira, está Victoria Secret. Para mí habría que llevarlo a los chicos. ¿Qué hacer 14 horas en el aeropuerto de Kuala Lumpur? Bien, me gusta. Pero primero vamos a comer, para activar la energía. Vamos. Escúchame, primera vez que me pasa. Ah, ahora no entramos acá de la grande pero bastante. No, primero que todo, levante la mano en los comentarios los fanáticos del Big Mac. Solamente el. Toda la vida, chicos, Big Malísimo. Mac Lover. Segundo, Yo quiero decir una curiosidad. no, pará, segundo. Le pedís sorbete, no te dan más sorbete, bien, aplaudí. Excelente. Aplaudí. Ay, no sabía. No te dan más sorbete, Yo te todo pedí encima. se destapa de acá y se toma ahí. No te dan Ah, es más. un montón. Lo Sí. amo por siempre. Espectáculo. Espectacular. Y otra curiosidad. Sí. Me pedí para tomar té. Ah, té helado te Té pediste. helado. Me encanta. ¿De qué? ¿De limón? De limón. Yo apasionada. A comer que ya tenemos hambre. Sillitas masajeadoras, ¿por cuánto vi? Por ¿Qué serían? 10 minutos, no, pero lo que 20 dure la minutos, película, 10 minutos. dólares. 10 Una dólares. hora. ¿Una horita, 10 dólares? 10 dólares. Y es el movie launch. O sea, están viendo una peli, chicos. Es excelente. Miren esto.
Ahí está ahí. La People, tranqui. Está bueno ese, ¿eh? Nosotros tenemos un plancito, mira. Por acá, escondidito, con la chica. Sí, va a haber gente en todos lados y hay mucha gente durmiendo acá, se ve que es normal. Siendo las 11:15 de la noche. ¿Qué 11:15? Las 12 menos cuarto son. 12 menos cuarto. Abajo de una escalera, miren. Ahí la escalera mecánica. Qué lugarcito pegamos para dormir. Acá va a dormir el mundo por dentro en este hotel 5 estrellas. El único problema que tenemos es... Uno no hay enchufe acá. Uno no hay enchufe acá, pero no importa. ¿Por Dos. qué? Siempre chequeen los adaptadores de enchufe. Yo chequeé el de Japón. Pero escúchame, tenemos la batería portátil, mi amor. Sí. Y bueno, usamos la batería portátil porque la Barbie no tiene más batería y los chicos necesitan ver lo que sube Sí. la Barbie. Yo chequeé el de Japón, pero no chequeé el de acá. Un tema. Si En la acá tienen un distinto. millón de escala como nosotros, tienen que chequearlo de acá. Sí. Así que bueno, acá nos quedaremos. Buen día. Escuchen la voz de Cacho, que maneja la Barbie. Chicos, qué manera de dormir. No sé si yo estaba muy cansado o qué, pero dormimos acá. Con el ruido de la mina que habla diciendo a la gente que está por perder el vuelo, que tiene que ir urgentemente a la puerta, y el mundo por dentro. Adivinen dónde durmió. A ver, ¿dónde está el mundo por dentro? ¡Cuco! ¿Quién manejó esta suite presidencial? ¿Te gusta? Yo dormí como un bebé, no sé si estaba muy cansado o qué. Me desperté un par de veces, pero dormí muy bien. La pizza. Ahí del hotel este del aeropuerto. Está lindo, gratis sobre todo, eso es lo más mejor. Bueno, nos vamos a ver si podemos pegar un VIP. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, Siempre triunfando. siempre ¿verdad? triunfando el mundo por No dentro. puedo hacer una puteada porque nos van a eliminar ahí. El VIP este que queríamos ir era en la terminal 1. La que está allá que llegas en tren. Sí, no podemos ir. Nosotros estamos en la. Como en el. ¿Cómo se dice? En la conexión, en la parte de conexiones. No salimos de adentro. No salimos, entonces no se puede. Escuchen, les voy a decir unas cosas. Dime. Uno, hay un bosque recreado que representa el bosque de Malasia. Se llama Rainforest Boardwalk o algo así. Onda Singapur. ¿También en la terminal 1? Algo medio similar, seguro que es allá porque acá no lo pude encontrar, así que debe ser allá. Además de los VIP que está allá. Pero bueno, nada, les quería contar eso. Y que se puede dormir en el suelo, muy bien, ténganlo en cuenta. Y otra cosa que me parece un aeropuerto hermoso. Miren que, posta que a esta altura no sé la cantidad de aeropuertos que hemos estado. Ojo ahí. ¿Qué Pero pasa, chico? sinceramente este aeropuerto me encanta, ¿saben qué? Que se puede ver todo. Me parece algo esencial que el pasajero pueda ver los aviones que llegan, que despeguen. Vos vas andando acá, mostrarle a los chicos mientras vamos en la cinta lo que es. Me parece maravilloso. Se ven todos los aviones de afuera, de este lado y del otro lado también. Claro, del otro lado igual. Están todos los aviones puestos así acomodaditos y se ven cuando salen, cuando llegan. Y enfrente parecen ser todas plantas Son de como banano banana, de ¿no? Malasia. Sí. Así que nada, hermoso aeropuerto Kuala Lumpur. Se nota que hay guitorda en estas ¿Sí? partes. En una hora sale el vuelo. Así que mira lo que compró. Comida bien saludable. Un desastre. Una chatada. Venimos comiendo horrible. Pero Más bueno. vale que empecemos. ¿Qué estás poniendo ahí? Unas verduritas. Verdurita, bueno. Sequitas. Préstamelo. Es de Ayam, la Fam- pollita. Famoso noodle. Acá adentro la Barbie se fue a buscar agua caliente en nuestro termo. Vamos a comer esto antes. Este no es picante, ¿no? No, creo que no. No. De pollo, un poquito de pollo. Pollito, muy bien. Agüita caliente y después ya nos vamos para. Compramos maní, papitas y unas galletitas para Ah, el compraste vuelo, a full, ¿eh? porque son 7 horas, mi amor. Vos decís así, pero vos Che, se me acá rompe es la más barato pelota. que Australia, el aeropuerto. Por ejemplo, en McDonald's era barato. El McDonald's era re barato. Era más barato que en Australia. Pagamos Bueno, el yo compré Big Macro que con el combo lo pagamos. ¿Cuánto lo pagamos? 7, 6. algo de Y eso. en Australia vale 12, 13. Sí, lol. Así que barato. ¿Por qué siempre corriendo? Innecesario, no podemos ni tomar la sopa en paz. Siempre se me hace tarde. No, no es que siempre se nos hace tarde. Vos también sos una atorada, falta una hora para irnos. No creo que nos digan Ya nada. decía Gates Open. No, escúchame, Gates están Open. abordando. Escuchá, ¿cuántas? Yo me estoy mirando, así que más vale que no estén abordando. Ah, bien, Escúchame. bien, ¿Cuántos vuelos hemos perdido desde que arrancó nuestra travesía hace 5 años? Un montón.
montón, ¿no? ¿Cuántos? ¿Con todos los chicos? 0. Bueno, entonces, Pero ¿qué llegamos rompe mucho de las pedo. pelotas? El primero que nos fuimos a Argentina terminamos de pedo. Sí. Bueno, acá les voy a mostrar, estamos yendo. El nuestro es este. Haneda, 10, 14 y 35. Haneda Q4 Pintubunca, que no sé qué será, puerta abierta. Y sigue tomando la sopa. Pasamos el último control antes de subir al avión. Una cosa que siempre me pasa también, porque generalmente no sacamos pasaje de vuelta nosotros y muchos países te lo piden. Entonces te hacen poner un poquito nerviosito cuando te preguntan cuánto tiempo te quedás, dónde vas a estar y demás. Esta vez le dijimos 1 mes y medio. Vamos a ver. Es que nos vamos a quedar 1 mes y medio. Esperemos que cuando No entremos sé, a Japón no nos hinchen. no sé si nos vamos a quedar 1 mes y medio en Japón o nos vamos a quedar, no sé, 1 mes y 1 semana en Japón y después nos vamos a otro país. No sabemos qué mierda vamos a hacer, pero bueno, mejor decirle 1 mes y medio. Para los que no saben, también hay una aplicación que pagando $10 o $15 reservas un pasaje de avión original y te aparece la reserva, por si te piden pasaje de salida, se lo mostrás y eso es una reserva original que se cae a los 2 días, pero esa aplicación sirve. Si no, si tienen a un amigo que trabaja en una agencia de viaje, también les puede reservar un pasaje gratis, que dura 48 horas generalmente, se los manda y mostrando eso ya, yo lo hice varias veces y nunca pasó. Che, somos un montón. Sí, somos un montón. Lo que pasa es que a lo mejor nos parece que somos un montón porque ayer no había ni que no se le montaba todo. Esta vez fila 42, despedite de calor. Ay, qué horror, no me digas eso. Despedite de calor, porque Me saluda ya la cartera. se viene el frío. Se viene. Justo acabo de dejar unos. Tremendo. Este va ahí lleno. No es tan grande, che. Es normal. Pero va ahí llenito parece. Bueno, cuando tienes miedo de jugar la final de Monopoly, toma una pastillita con lavar. Miren, chicos. Mira, está. ¿Qué le pasó? Se clavó una pastillita de dormirse. La mosca. No se mueve. Ahora yo quería hablar de otra cosa. ¿Cómo abro estas papas con una Barbie? ¿Qué es lo que es? Escúchame, si yo abro esto, se va a pegar un cagazo a la gente. Está muy inflado, mirá. Escúchame, yo si abro esto, así está inflado. Escúchame, esto explota. No, se va a asustar si abro esto. Me encanta los japoneses, tienen todo. La de acá no, peludo, ya me la cosa. Escucha, vamos, te perdés, señor. Infló, ¿qué es? Infló una. Para apoyar los pies, pero es más incómodo que antes, ¿no? Ay, Dios. La cara de dormida, chicos. Mira. Está preocupada. Ni se movió la gata todavía. Sí. Ya me abrí tocina ayuda a la gente. Abrí, me quiero comer. ¿Cómo hago, boluda? 300 horas después, lo mal que te anda el teléfono es ¿Qué una pasa, cosa, boludo? pero de otro mundo. Lo más importante, llegamos a Japón. Hola, Japón. Acá estuvo Gasta Estamos pisando tierra nipona por primera vez. Estuve renegando con el teléfono Apple, ponete las pilas, loco. Mirá lo que me pasa. ¿A qué acá. Apple? Vos Ay, un qué vago bueno. que ni siquiera lo fuiste ahí a hacer ver. No. 3 horas la queríamos filmar pues la amamos ya. O sea, son lo más. Ella nos hablaba como si fuera nosotros nacimos hablando en japonés, Ni una ¿viste? gota de inglés. Nada, no sabía nada de inglés y decía, ay, así, ¿entendés? Y como que si nosotros entendiéramos algo. Cada vez que vuelo me pasa esto. Como que el celular se rompe. ¿Vos lo llevaste a ver? ¿Sí? Vamos que tenemos que agarrar el vuelo, vamos rápido. Bueno, nos dieron, para que les quiero contar a los chicos. Acabamos de llegar, nos pidieron, para entrar a Japón no necesitas visa, Aún no necesitas por la duda pasaporte, por las dudas, por ahora no sabemos si necesitamos pasaje de salida, nosotros no tenemos. Y te piden hacer un formulario re grande dentro del cual te preguntan sobre el COVID, si traes mercancías que no se permiten
Y el otro, que no me acuerdo, datos personales creo que era. Tenemos que llegar al hotel sin internet. Tengo guardado en Google Maps, pues no compramos el chip todavía. Tengo guardado en Google Maps y acá hay fotos, print de pantalla por la duda de la parada. Lo que tiene de bueno es que en el tren se entiende todo. Sí. Eso es bueno, ¿ven? O sea, si no te queda claro, de última vos vas leyendo de los carteles. Miren. Así es clarísimo, clarísimo, clarísimo todo. No está en inglés. Abajo dice el nombre de la estación. O sea, es un quilombo de trenes esto. A tener en cuenta, chicos, se necesita efectivo para todas estas cosas. Tuvimos que ir a cambiar, nosotros teníamos unos coreanos, no pregunten por qué, porque teníamos unos coreanos. Si quieren saber, nos preguntan en los comentarios y les contaremos por qué. Hemos cambiado esa plata coreana y nos han dado yenes, así que se necesita efectivo para sacar el ticket de tren, no se puede. Esto es efectivo, rarísimo esta gente, porque te mete la virtualidad en algunas cosas y en las otras quiere efectivo, o sea, no se entiende nada. Gaste chequeando si estamos en la estación que tenemos que estar, no sé. No, japonés. Son las 12 de la noche, ¿no? 2 y 10. Bueno, miren, que nos encanta. Hay un montón de lugares para comer todavía. Nosotros nos acabamos de comprar en un Family Mart, que es uno de los supermercados que hay. Ya le vamos a hacer un pedito de Tokio, ya le vamos a comida hacer. en Japón seguramente. Ahorita llegamos recién, tenemos hambre, tenemos que ir para el hotel, tenemos 15 minutos caminando porque según la hora que llegás podríamos ir en un bus que nos dejaba 5 minutos, pero a esta hora no había más. Chicos, la hora y mira para adelante y no saben dónde No te estoy filmando vos. Y había un bus que nos dejaba más cerca, pero nosotros llegamos tarde, agarramos el subte, así que estamos a 15 minutos caminando. Llegamos, vamos a comer esas pavaditas y vamos Hay un a montón de dormir. gente comiendo Sí, afuera. sí. Me llama mucho la... ¿Pero cómo van a comer a las 12 de la noche? Esta gente debe haber salido a trabajar recién. No, muy bien, muy No bien. entiendo. Ya vamos a hacer un videito de comida. Hace frío, pero no tanto. No tanto, yo también pensé que iba a ser más frío. Yo también, yo me imaginaba la nieve pegándome en la cara, ese nivel. Acá era donde nos teníamos que bajar, ¿no? Acá está. Esta era la estación que nos quedaba cerquita, pero bueno, nada, no llegamos a tomarnos esta, así que ahora vamos al hotel por otro lado. Miren qué genial. Todavía no llegamos, chicos, todavía no llegamos. La cantidad de lugares que hay. Yo estoy sorprendida. Miren la cantidad de lugares que hay para comer. Ojo, vi. Mira, se lleva todos los platos. No, Qué grande. Llegamos a nuestro hotelcito por una noche nada más. Después nos vamos a hacer couchsurfing. Hay que hablar despacito porque es de noche. Sí, es como si fuese una cápsula más grande. Sí. Más o menos, para que ustedes tengan una idea. Y no es tan barato, pero bueno, estaba cerca del aeropuerto. No, pero aparte lo sacamos hoy. Lo sacamos hoy, cerca del aeropuerto. Llegamos, estamos cansados, tenemos duchita, tenemos un cafecito. Vamos a comer algo. Y te dejan las pantuflitas muy Japón. Sí, la tienes patas. Igual ahí están las pantuflitas. Te dejan. Ah, sí, ahí no dejan, mira. Muy Japón. Te dejan la pantuflita, te dejan para limpiarte los zapatos y todo. Hasta acá llegamos, estamos en Japón, pisamos suelo nipón y será hasta el próximo video ya recorriendo las calles japonesas. Bueno, por probar la comida. Se nos suscriben, nos hacen el favor, les agradeceríamos mucho. Adiós. Adiós. Chau, chau.